Shalom y bienvenido. Vamos a comenzar una serie de clases dirigido para aquellos que son hijos de Noé y aquellos que son hijos de Noé, basado en la obra de Rav Schwartz llamado Or, el Or Leamim, Luz a las Naciones. Es muy importante entender que nosotros los judíos tenemos una obligación, mandado por la Torá y mandado por Daun Rambam y muchas otras fuentes de los sabios, de alcanzar, educar a lo que es la comunidad no judía, lo que es normalmente llamado los hijos de Noé. La razón por qué decimos los hijos de Noé es porque toda la raza humana en la actualidad descienden de los hijos de Noé. Noé, como leemos en Bereshit, en Génesis, claramente tuvieron tres hijos, la cual entre ellos era Ham. Bueno, tenemos a Shem, a Jafet y a Ham, de la cual de estos tres surge toda la humanidad que hoy en día llamamos el mundo. Y es por esto que a ellos tenemos una obligación de ayudarlos a retornar, a regresar, a reconectarse con lo que es la Torá, lo que es los valores y los principios del judaísmo. Obvio, el judaísmo fue algo que se desarrolló después de la fe noajística o noádica. Y es por esto que es una obligación nuestra de inculcar y enseñar y diseminar estas leyes universales a todo el mundo. Y el rabino Schwartz, que es miembro del Sanhedrin de Israel, que todavía no es reconocido por muchos rabinos por asuntos polémicos y otros asuntos, pero sin embargo todavía está de pie y está funcionando y haciendo increíble trabajo allá en Tiberia. Pues basado en la obra de él, de lo que es Luz a las Naciones, vamos a comenzar una serie basado en su libro y otros libros que voy a hacer referencia y quizás tocar diferentes temas en referente a esta obra. En el principio dice, en Bereshit bara Elohim Shamayim Baaretz, es decir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si la Torá es un libro de instrucción para el pueblo judío, dicen los comentaristas, entonces ¿por qué no comenzó con un mandamiento para que el pueblo judío pudiera cumplir? La respuesta demuestra la universalidad de la Torá y esta pregunta en sí mismo desvía o malguía a la gente. La Torá en sí no fue hecho solamente para el pueblo judío, pero para toda la humanidad. La Torá, por lo tanto, abre con la frase con el fin de dirigir no solamente a una sección de la humanidad, pero a todas las criaturas que Dios había creado en su mundo. El Creador está diciendo a la humanidad, sepa, que conozca que yo he traído toda la existencia a su existencia para que yo sea adorado. Yo, el eterno Dios, sea adorado. Con el principio de esta frase, el Creador está llamando a la humanidad a que lo reconozca. La Torá ni es un libro de historia, ni es un libro de ciencia, ni tampoco un libro de filosofía, aunque contiene estos elementos de cada una de estas ciencias. Pero sí es una guía para la vida, una prescripción al conducir en cualquier situación con el fin de dar significancia a la jornada de cada persona a través de este mundo. La palabra Torah significa enseñanza. De aquí viene la idea en español de Biblia, que significa libros o una composición de libros más allá de la excelencia. La palabra denota meramente no solamente libros, sino la palabra Torah significa, como habíamos indicado, instrucciones o enseñanzas para la obligación y el deber de la humanidad. Por lo tanto, se ha dejado sin traducir y es por eso que usamos la expresión Torah. Porque Torah es más que simplemente dogmas o doctrinas, son enseñanzas o principios de leyes para llevar a cabo una forma de vida que es de agrado al Eterno. Siendo que toda la humanidad está dentro de lo que es el ambiente o dentro del mundo de la Torah, entonces ¿cómo podemos nosotros derribar los diferentes papeles que cada uno de nosotros estamos obligados a llevar a cabo? Es decir, el papel que tiene el judío y el no judío.
¿Cuáles son los propósitos con estas distinciones entre judío y no judío? Por lo tanto, la respuesta a estas preguntas. Vamos a comenzar con una introducción breve en estas series de enseñanzas para los hijos de Noé. La humanidad fue presentado con una obligación moral desde el principio de su creación. El hombre fue implorado por Dios a guardar 7 leyes universales, las cuales es la base de cualquier sociedad o gobierno, país o civilización que funciona, que es funcionante. Estas 7 leyes universales fueron dadas a Noé, el progenitor de toda la humanidad, y por ser ellos, el ser, estaban supuestos a compartir permanentemente estas verdades que contienen ambos beneficios espirituales y materiales que es apropiado para ellos. Estas leyes, cuando es guardado de una forma correcta, trae a la realidad aquellos que lo guardan un galardón asociado con el verdadero cumplimiento de la voluntad divina y igualmente aplicado a las naciones sin prejuicio, sin distinción, en la cual establece una base de armonía que acorde una sociedad. Relaciones entre, por ejemplo, el ser humano, el hombre con Dios, entre el hombre y el hombre, entre el hombre y las criaturas que Dios había creado. Todo esto está incluido en lo que es el mundo, el ambiente de la Torá para toda la humanidad, fortaleciendo lo que es las cualidades moral y dando en ella la existencia y el propósito de la belleza de la creación divina. Este mundo complejo que en la cual nosotros vivimos, que estamos ansiosamente en búsqueda por un consenso, con un principio que nos guía para ganar la buena voluntad de todo el mundo. Oficialmente esto se ha reconocido y se ha conferido como las 7 leyes universales dignos para esta obra. Es interesante que cuando estudiamos lo que es las diferentes religiones del mundo, cada ella tiene, se puede decir, ciertas verdades en ellas, pero no la verdad completa. Y es por eso que hallamos en diferentes religiones, sea ella la cristiana, sea ella la musulmana, ciertos elementos de verdades, pero al fin de cabo, cada una de ellas se desvían a sus objetivos particulares. Pero aún antes de estas religiones mundiales, que ellas llegaron a existir basado en lo que es el judaísmo o la Torá, hallamos que ellos sacaron de nuestras fuentes lo que es ciertos principios universales. Cualquiera que llegue a estudiar lo que es el Corán va a llegar a entender que en ella también se halla estas 7 leyes universales que es aplicado al mundo musulmán, aunque quizás ella, en el musulmán hoy en día radical, ha tergiversado su propio Corán para justificar la matanza de personas que quizás no creen como ellos. Igual sucede con lo que es el mundo de la cristiandad. Por lo tanto, cuando vemos que Dios nos ha dado una luz para el mundo, para reflejar, para poder ellos encaminarse a este mundo, es con el fin de traer un orden y un bienestar y una bendición sobre el mundo. No lo opuesto a una maldición de matanzas crueles y asesinato en el nombre de un Dios que está lleno de sangre. Opuesto, sino establecer lo que es la verdad, y esa verdad es lo que hará libre las naciones del mundo, reconociendo que es el Dios creador que estableció el orden, y es este Dios que dio ciertas leyes para que toda la humanidad, a seguirla, cambiaría su función y traería lo que es la presencia divina a esta tierra. ¿Qué son esas 7 leyes universales? Bueno, estas 7 leyes universales son en sí 7 categorías en las cuales yo voy a mencionar, pero son categorías que involucran más aspectos más profundos en los detalles. Por ejemplo, la primera ley es la prohibición de lo que es la adoración de falsos dioses o ídolos.
Esa es la primera categoría o ley. Prohibición de falsa adoración de Dios o prohibición de adoración de ídolos. La segunda es la prohibición de blasfemia, blasfemar. El tercero, la prohibición de robar. El cuarto, la prohibición de matar. El quinto, la prohibición de lo que es morales, es decir, actos inmorales sexual. También tenemos lo que es el sexto, que es la prohibición de comer de carne de un miembro vivo, o sea, de un animal cuyo miembro está todavía vivo. Y la séptima es la prohibición en fracasar de establecer tribunales judiciales o tribunales de ley, de orden. Como el pueblo judío es el custodio, es el administrador de la Torá, porque Dios se lo dio como regalo al pueblo de Israel, después de haberlo ofrecido a cada nación, pueblo por pueblo, y cada uno de ellos rechazando lo que es el regalo de Dios, la Torá, Dios se lo dio al pueblo de Israel, el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Y fue a ellos, que a sus líderes particulares y sucesor, Moisés, Moshe Rabbeinu, que le encomendó con esta obra de traer el conocimiento de estos mandamientos a la humanidad. Y es por esto que mucha gente se confunde con los 10 mandamientos y estas leyes que existieron antes de esos 10 mandamientos supuestamente, porque estaban adentro de esos 10 mandamientos, pero fueron dados a Noé en el capítulo 6 o 7, lo vamos a ver. Sin embargo, dice el profeta Sofonías, capítulo 3, verso 9, y entonces volveré a las naciones un idioma puro, para que puedan todos llamar al nombre del Señor y servirlo con una sola voz. Toda carne invocará al nombre del Eterno. Todos aquellos que en el momento actual están en un estado de confusión, vas a reconocerlo. Tú y todos nosotros doblegaremos nuestras rodillas y toda lengua jurará y tomará sobre sí el yugo del reino de Dios. Esto está en nuestras oraciones. En años recientes han habido una gran despertar de interés, se puede decir un avivamiento religioso, en la cual la idea de un solo Dios toma precedente en estas ideologías. Y esto ocurre después de una creencia en una era tan tecnológica, donde la tecnología, la ciencia, ha reinado como supremo. En el siglo XIX, sin embargo, después de la revolución industrial, en las guerras de napoleónicos, la ciencia quebrantó y removió todas barreras para poder comprender cómo funciona la naturaleza. Y por lo tanto ha sido algo novedoso de llegar a la mente sentir estas preguntas de la vida que todavía falta de ser respondido. Una nueva religión de ciencia ha surgido para reemplazar la creencia en Dios. Y en nuestro propio siglo, el surgimiento del comunismo, el surgimiento de ordoísmos en una moción de cadenas de eventos pero todo removido la fe de nuestros países, que una vez fue muy fuerte. La comercialización del oeste ha introducido una escala de materialismo, de valores en áreas de la vida que nunca ha sido visto anteriormente. Y que con el recién cambio de la economía ha causado a la gente a preguntarse qué realmente es importante en la vida. Ahora la realización de estos mejoramientos supuestamente, de estos sistemas políticos científicos, no puede proveer una respuesta fundamental a la creación y el sentido de estar inseguro de estas preguntas espirituales. Por lo tanto, la humanidad está llegando de nuevo a reconocer
que existe un creador, que hay algo más allá que solamente el materialismo, más allá que lo que es las religiones y las instituciones. El público en general está buscando por un sendero que genuinamente tiene significancia para su vida. Y en vez de hallarla, lo han buscado diferentes sistemas místicos y esotéricos. Y a través de esto tratan de hallar algún sentido de mención de espiritualidad y no solamente lo físico. Se amarran a religiones formales, muchos de ellos todavía en ellas buscando aún, compartiendo ciertas metas en común para un cumplimiento espiritual. Y claramente podemos demostrar que la necesidad de estas creencias es algo que puede satisfacerlo en cuanto a su obligación, pero cuando llegan a verlo también son desanimados y pierden fe. En el mundo actual, donde existe lo que es la guerra entre las religiones y las instituciones religiosas, el uno con el otro, el Islam contra el mundo del oeste y el cristianismo en contra del Islam y el judaísmo levantando su cabeza y diciendo, oh, espérase. Estas competencias de religiones es no existente desde el principio que Dios creó y dio un plan para la humanidad. Los mandamientos en general están obligados a toda la humanidad que son capaces de recibirla y fueron explicados a personas que desean y que pueden entender la importancia de observarlas. Esta instrucción le fue dada al pueblo hebreo, que le dieron al pueblo judío esta responsabilidad de diseminar estas verdades halladas en estas 7 leyes universales, llamadas las 7 leyes noádicas, que se halla aún, por ejemplo, en nuestras fuentes rabínicas, como el Midrash Vayikra Rabá en el versículo que dice en Levíticos, si una persona peca y escucha la voz de amonestación y es un testigo que lo vio y lo sabe, tenemos la obligación de amonestar. En la actualidad, nuestro mundo está corriendo en una velocidad hacia el autoextinción. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad y cambios radicales que está sucediendo, trayendo a las orillas de nuestros propios países, Latinoamérica y los Estados Unidos, amiazas de religiones que desean destruir la existencia de nuestra vivencia. El Midrash expone testigos, esta es la nación judía, como dice el profeta Isaías, en Isaías 43, verso 12, vosotros, pueblo de Israel, son mis testigos, el siervo. Mirad, como dice, y era mostrado para que conozca, dice Deuteronomio capítulo 4, verso 35. Conoced, como es dicho en el verso 39 de Deuteronomio capítulo 4, conozca este día, que si tú no digas, vas a tener que cargar con ese pecado. ¿A quién lo dice? Al pueblo hebreo. Esto significa que las palabras del Midrash, que el judío es puesto en una contabilidad de si no informa al mundo de la divinidad de nuestro Dios. Como Maimónides dice en su libro, en el Mandamientos, citado en el Sifré a Deuteronomio capítulo 3, verso 23, en la cual hemos ya explicado que este mandamiento es amar a Dios, y este mandamiento de amar a Dios con todo nuestro ser involucra un llamamiento a la humanidad de adorarle a Él y creer solo al Creador. Obvio, esto presenta un gran reto, y todo esto es aclarado claramente. Y podemos preguntarnos por qué hay tantas pocas personas en nuestro pueblo hebreo
que se involucra en tratar de inculcar y enseñar estos valores que surgen de nuestra Torá, de nuestra fe hebrea. El hecho es que siempre ha habido un grupo pequeño que se habían involucrado con este concepto. Y esto, obvio, tiene lo que se llama el ambiente de proselitismo. Y en realidad, cuando estudiamos lo que dice la Torá, cuando estudiamos lo que dicen nuestros libros, el judío, el hebreo, el pueblo de Israel tiene una obligación de diseminar, de inculcar, de enseñar a las naciones acerca del Dios uno. Esa obligación ocurrió muchos antes de la religión islámica. Ocurrió muchos años antes de la fe cristiana a surgir. Esa responsabilidad lo dio el Creador al pueblo de Israel, y cada judío tiene esta obligación de inculcar al no judío, al goy, acerca de su Dios. Y cuando no hace esto, no está reflejando su misión al mundo entero, y este exilio no puede terminar, sino lo opuesto, trae la amenaza, Hasbe Shalom, Hasbe Jalila, de otro holocausto. Y fue aquí que el rabino Eliyahu Ben Moshe, que fue nacido en Italia, autor de Israel y la humanidad, en su obra explica el gran problema, siendo que el judaísmo en el tiempo de su exilio esperaba la realización de este propósito en un futuro distante, pero descansó sobre sus avisos que tenía que guardar sus leyes del peligro de lo que podía esperar en la jornada, mucha dificultad, con el fin de fortalecer lo que es el cumplimiento de la obra en el tiempo apropiado. A este fin la idea fue formado que el mejor judaísmo a la distancia era para sí mismo devolver al pueblo, de devolverla y desviar el pueblo de su meta deseada. Fue en nuestro propio tiempo que existió con mayor grado una tolerancia para los temas religiosos antes de ese tiempo. Pero cada hombre estará permitido de abrazar y desarrollar sus propias ideas como mejor le parecía. Y por lo tanto sobre nosotros está esta obra de una forma clara, concisa y directa, con una guía de nuestros grandes líderes espirituales, que percibieron para evitar lo que es el gran peligro hacia las cosas negativas y destructivas, hay que influenciar nuestro medio mundo. ¿Por qué, por ejemplo, en los países de Latinoamérica el judaísmo está en una cárcel, en una prisión, protegiéndose de las amenazas del mundo secular? Están viviendo en un gueto en su propio país en vez de ser la solución, la influencia, la luz en medio de tanta oscuridad. La razón de todo esto fluye del esfuerzo anticipado de tales declaraciones de filósofos no judíos. Influencias sobre el pensamiento judaico en general, por ejemplo, el filósofo francés Régnier. Uno no puede negar, dijo él, que el judío tiene muchos talentos escondidos, más que todas las naciones del mundo, porque de ellos nació y fueron dispersados por muchas tierras, y son hombres de literaturas excelentes, filosofías y investigación. La humanidad, dice él, recibió del mundo antiguo tres maestros: el judío, maestro de fe, carácter y ética; los griegos, maestros de sabiduría; los romanos, maestros de ley. De los griegos y los romanos hemos aprendido aquí lo que tenemos que aprender, y han completado sus obras y se han desaparecido hasta un cierto grado de la historia. Pero el judío hasta el día de hoy está presente, y esto es una señal
que necesitamos de su ley, dice Ranier, y necesitamos aprender mucho de ellos. ¿Qué significa esto? Que uno de los misterios más grandes religiosos que confronta el mundo no judío es la influencia del judaísmo sobre los descendientes de Abraham. Estamos hablando de su hijo Ismael y su gran nieto Isaú. Ambos llevaron campañas dirigidas en una cierta forma en contra de la idolatría, aunque su religión es Islam y el cristianismo fundaron basado en conceptos de la fe hebrea. Sin embargo, ellos, a un cierto grado, distorsionaron las enseñanzas judaicas. De una forma, negaron la Torá y derribaron una fuente de verdad aparte o independiente de ella. Por ejemplo, el cristianismo salió del judaísmo basado en seguidores judíos que seguían a un personaje judío. Y de ahí crearon documentos llamado, o mal llamado, el Nuevo Testamento. De tal forma que los padres de la iglesia del Nuevo Testamento se rebelaron contra los que eran antecesores, echando a un lado todo lo que precedía, llamándolo el Antiguo Testamento. Entonces pegaron sus nuevos compendios de libros y cartas, en las cuales hasta el día de hoy, si aquellos que están en mis clases de el Evangelio y la autenticidad de Mateo van a aprender, crearon manuscritos con el fin de poner una polémica de diciendo si lo de ellos fue cumplido en lo nuevo y nosotros tenemos el nuevo y echamos fuera lo viejo. Y trataron de reemplazar lo que es la fe hebraica. El resultado de las enseñanzas de idolatría que surgió del cristianismo creyendo que Jesús era un Dios y que era el enviado, el Corán luego viene y dice, no, ellos lo tienen equivocadamente. Sí, Musa, como dicen en árabe, era Dios la Torá. Dicen también que nosotros habíamos cambiado la Torá y cambiamos a Ismael por Isaac. Y la polémica sigue, Mohammed creó las bases de una nueva religión basada en una revelación que ha tenido, que solamente lo vio él y otros que luego difundió, como pasó con el seguidor, el fundador del cristianismo, Jesús. Por lo tanto, a través de estos se basaron en conceptos y escrituras nuestras, pero cuando se levantaron y se hicieron independientes estas dos hijas, comenzaron a atacar las bases naturales. Pero ellas tienen principios de estas leyes universales, pero totalmente mezclado con otros conceptos que no es consistente con las bases. Distorsionaron las enseñanzas del judaísmo de una forma que niegan la Torá y a través de sus fuentes, llamado verdad, en particular no tomaron para ellos los mandamientos de la Torá, aún en sentido noáhico, que hasta el día de hoy existe. Y el rabino Ben Amozeg escribió esta obra llamado El Judío, ¿quién es él y qué fue él? En su respuesta a los no judíos que inquirieron sobre el camino correcto, mostrando las condiciones o precondiciones necesarias para que puedan seguir dentro del sendero correcto de la fe en Dios. Y con el fin de reconocer la verdad, con el fin de hallar favor delante de los ojos de Dios, no tiene que convertirte al judaísmo, dice el rabino Ben Amozeg, como ustedes piensan, sino toman sobre ustedes muchos de los mandamientos de nuestra Torá. En nuestras manos ha sido puesto la religión que es para toda la humanidad. Es una religión especial, la cual el no judío debe de aceptar para sí mismo, y a través de ella puede ganar entrada en el mundo venidero y hallar gracia
y favor delante de los ojos de Dios, como lo hicieron nuestros antepasados antes de haber recibido la Torá en Sinaí. ¿Cómo es uno capaz de entender que la verdadera religión, la cual Dios le dio a la humanidad, comenzó desde el tiempo de Moisés con la estampilla y marca específica para un pueblo? ¿Es una contradicción? No. Debes saber que el plan de Dios era mucho más amplio en su naturaleza y la religión de la humanidad es nada menos y nada más que para los hijos de Noé. La explicación de esta frase no es de que Noé mismo es un proponente de estas leyes. Más bien fueron llamados así por su nombre, porque durante el tiempo de la vida de Noé, este pacto fue hecho entre Dios y el hombre concerniente a los mandamientos que fueron hechos. Esto es la religión que Israel ha guardado en el fin de pasarlo a las demás naciones del mundo. Ha mantenido fiel a la tradición que fue pasado de Shem y de Shem a Abraham y de Abraham a Isaac y a Isaac a Jacob y Jacob a los 12 tribus de Israel y los 12 tribus de Israel juntamente con los ancianos pasándolo de generación a generación a generación a Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu entonces lo repita de nuevo en Sinaí y quedan las naciones todavía obligadas. Este es el sendero que debe de seguir y este es el esfuerzo que debe de involucrarse en desarrollar, en diseminar el conocimiento como lo he demandado viniendo a desear la Torá de Moisés, que es una obligación privada del pueblo judío o de las religiones cristianas islámicas. Y por lo tanto, hasta el día de hoy, se basan estas dos hermanas fe en negar la Torá de Moisés, aun si se halla dentro de sus llamadas escrituras santas, Corán, el Nuevo Testamento, como buenas ideas de creencias en ella. En su substancia llega a negar la eficacia de nuestra Torá, la Torá de Moshe Rabbeinu. Por lo tanto, aunque el cristianismo y el islam ha diseminado por todo el mundo la creencia de un solo Dios, en una manera han distorsionado en sus raíces, de acuerdo a lo que dice el rabino Ben Amozeg, de la obligación judía de diseminar la creencia de un solo Dios. Y sin estas bases, el judaísmo y estas religiones no habría de ser exitoso en reduciendo lo que es la adoración de falsos dioses. Si es así, ¿por qué entonces hay la influencia por personas del judaísmo mismo que llegan a ser sus grandes persecutores, que infligen sufrimientos sobre los judíos? Grandes daños han causado por los idólatras, pero no mayor que los mismos cristianos y musulmanes. Si vas a ver la historia, las inquisiciones, simplemente porque el judío rehusó de creer que un hombre es Dios en carne y postrarse a las autoridades de esta hermana fe que insistió que ellos eran y tenían, y hasta el día de hoy consiste en decir que son los únicos y verdaderos en la fe en Dios. Y luego, el resultado y reacción a este movimiento de esta hija, en contradicción, en una ola, un péndulo yendo en contra de lo que es esta idolatría tan clara, el Islam y Mohammed se levantó de la descendencia de Ismael para declarar de que había un solo Dios y que este Dios no se le puede dar una forma. ¿Cómo así creen los judíos? Y hay muchas cosas que el musulmán cree que es muy parecido al judío, incluyendo las 5 veces que ellos rezan, lo puedes hallar en nuestras oraciones, involucrado en lo que es shaharit, lo que es minjá, lo que es la oración antes de acostarse a dormir y el musaf. 5. ¿De dónde lo recibiendo? Pues de nuestra costumbre. Y sin embargo, no solamente ellos persiguieron al judío, sino hasta el día de hoy hay una gran amenaza
de sujetarnos y perseguirnos y matarnos. Sí, hay gente que piensan que posiblemente estos cambios que estamos viendo por todo el mundo es con el fin de traer finalmente el reino de Ismael por todo el mundo. Y que este plan de que sucedió en el mundo de aquí del oeste, de exitosamente deshacer del líder de allá, de Talibán, fue con un propósito más macabre, de traer lo que es la unión de la hermandad musulmana, unirla dentro de lo que es la democracia, para luego declarar y entregar a las manos de los musulmanes los judíos vivos para la matanza. Obvio, lo que estoy diciendo es algo de gran preocupación que no lo digo yo, sino se está escuchando aún de líderes cristianos y líderes seculares que están preocupadísimos. Pero nosotros tenemos fe. Fe no en un sistema religioso creado por el hombre o por una visión humana o de una visión establecida por un hombre, sea este Mohammed o sea este Yoshua, sino en el Dios que reveló a más de 600.000 judíos en Sinaí el mensaje y el plan de traer la presencia divina acá a través de su pueblo Israel en combinación de asociación con todos los hijos de Noé que se vuelvan de esos caminos y se conectan solo a Dios. Y es a través de esto que quizás el sufrimiento que hemos experimentado es precisamente por causa que no hemos tomado en cuenta de nuestra obligación de diseminar la creencia de Dios entre las naciones. Porque si hubiésemos hecho esto, hubiésemos creado lo que se llama haciendo lo que se llama Gersedek o gentiles residentes, observando las 7 leyes universales que se pudiese haber salido de Roma y de los países árabes, y muchas otras religiones nunca hubiese surgido del judaísmo que ha causado tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto problemas para nuestro pueblo Israel. Es precisamente aquí que conocemos la etapa particular del cristianismo que tuvo una fuerte influencia judía sobre la sociedad romana, tal punto que los ojos le fueron abiertos sobre lo que es vacío de los ídolos de Zeus y otros dioses que habían adorado. Lo mismo ocurrió con el mundo árabe durante el día de Mohammed, en la cual buscaron la verdadera fe, pero fueron prevenidos por los cristianos y musulmanes anterior que distorsionaron la verdad y formaron sus propias estructuras religiosas que habrían de servir para perseguir, matar, asesinar y tratar de parar el mensaje y la misión del pueblo de Israel. Otro ejemplo similar ocurrió durante el vacuum que fue creado espiritualmente después y seguido después del colapso de los falsos dioses de Japón cerca de la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente comenzaron a buscar en la era que fueron tomados por los cristianos misioneros. Hasta el día de hoy no se sabe qué tipo de acción a tomar. Dentro del mismo mundo cristiano y musulmán existen judíos que son de descendientes judíos que fueron forzados a la conversión a estas dos religiones hermanas. Y lo que corren de sus venas no es cristianismo ni es tampoco islam, sino son pueblo de Israel, son yehudí y están siendo llamados a salir de ellos y retornar
a su misión de proclamar este Dios único y para todos. El Rabí Ben Amoseg cuenta la historia de un grupo de gente en la parte sur de Francia que comenzaron a edificar una habitación, una comunidad cerca de Montpellier sobre las bases de las 7 leyes de Noé. Eso lo puedes leer en su historia Israel y la humanidad en la página 8. Ellos se llamaban a sí mismos hijos o hijas de Noé. Y por lo tanto, demostrando prueba de este esfuerzo de diseminar la verdad del mundo que puede ser cumplido con éxito en un momento que la humanidad ha perdido, se ha desviado de su sendero, tenemos el deber de hacer el esfuerzo de ayudarlos a lograrlo. En esta obra él trató de elucidar las ideas básicas de que el no judío necesita saber y clarificar las leyes prácticas para él con el fin de tratar de suavizar la tarea en hallar verdadera y satisfactoria forma de vivir la vida sin tanta pretextos religiosos e instituciones. Esto habría de ser para fortalecer lo que ya estaba involucrado en guardando mandamientos dirigidos a los no judíos. Y deseamos con todo esfuerzo explicar a nuestros propios judíos la verdad de la altitud de la Torá hacia las naciones del mundo, en la cual el papel y el esquema divino se involucra con el pueblo de Israel. Nuestros grandes líderes hoy en día han percibido que nosotros estamos más cerca al tiempo de la venida del Mesías, del Mashiach Emet, y por lo tanto la obligación queda más sobre nosotros que jamás en los tiempos anteriores, y por lo tanto tenemos la obligación de diseminar la luz de la Torá para que en los días finales todos los pueblos pueden regresar y reconocer la verdad. La verdad es la que hace a los pueblos libres. No es la persona, no es el mensajero, es la verdad que viene de Dios, que libera y rompe las esclavitudes de las religiones y las instituciones. Mira cuánta muerte ha causado las instituciones religiosas. Y es aquí que el comentarista judío, Rabbi Shlomo Yisaji, conocido como Rashi, explica el verso. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es uno. En el día de hoy, el Señor nuestro Dios y no el Dios de los adoradores falsos. Pero en el futuro, Él será un Dios, principalmente llamando que toda la humanidad lo va a reconocer a Él como el verdadero Dios. Y en aquel día, dice el profeta Zacarías, Él será uno y su nombre será uno. ¿Qué implica esto? Esto implica que ya no llamarán a Dios por los nombretes errados que le han dado las naciones. No lo llamarán ni Jesús, ni lo llamarán Mohammed, ni lo llamarán por el nombre de Islam, ni el cristianismo, ni lo llamarán por Buda o cualquier otra divinidad que se ha tomado el lugar del único y verdadero Dios. No lo llamarán Alá, sino dice que su nombre será uno y habrá uno su Dios. El nombre será uno, Hashem. La palabra hebrea Hashem significa el nombre.
ese nombre será uno en aquel día y todos se van a unificar para adorar a ese Dios uno y único. ¿Quién tiene esta responsabilidad para traer la obra de la Torá al mundo actual que está ciego, que está totalmente confundido, que tienen cuestiones y preguntas y las cuales la vida cotidiana, cómo conducen su vida, está totalmente desordenada, sin orden, sin propósito, sin principios? No es nuestras hermanas de fe, no es el cristianismo, no es tampoco el Islam, que busca hacer proselitismo de todo el mundo, incluyendo el mundo cristiano. La responsabilidad de difundir lo que es los valores y enseñanzas que Dios dio al mundo es el pueblo de Israel y cada judío en particular. Por eso dice Zacarías que en aquel día Él será uno, su nombre será uno. Y será uno cuando Israel y el nombre será uno. Porque también dice en Zacarías anteriormente, capítulo 8, que 10 hombres de cada nación tomará del borde del vestido de aquel que es judío y le dirá: hemos oído que Dios está con vosotros. ¿Qué significa esto? Esto significa que las naciones del mundo, ambos el mundo judío como el mundo cristiano, como el mundo musulmán, como el mundo ateo, va a reconocer que Dios ha estado con el pueblo de Israel, aún después de toda la historia que han tratado de eliminarlo, quitarlo, removerlo, aniquilarlo. Todavía el judío es eterno. No lo puede matar, aunque matan parte, jamás podrán matar todos, porque de ahí siempre habrá un remanente, porque Dios asegurará que su promesa hacia este pueblo se cumplirá hasta el último tilde. Con todas las amenazas de Aminayad, de todas las amenazas del mundo de los papas y de la cristiandad del anterior. Eventualmente las naciones del mundo y el mundo gentil va a decir con su boca las palabras que dijo el profeta: hemos oído que Dios está contigo. Dios está con el pueblo judío. Enséñanos acerca de tu Dios, el Dios de los judíos, el Dios uno. Cuando las naciones comienzan a llamar a la puerta de los rabinos, a la puerta de los judíos, las puertas de aún aquel judío que quizás está apenas aprendiendo a caminar, lo que es esta bar mitzvah, enséñame acerca de alguna lección de Torah. Ya sabemos que el momento mesiánico, la era mesiánica, está penetrando en el mundo y es tiempo de literalmente ver. Ya no tenemos que abrir los ojos. Veremos que Dios está en nuestro medio, porque afectará a todo el mundo y es Dios. No hay que abrir los ojos estarán todos abiertos y entonces le daremos todos la bienvenida al enviado de Dios. Por eso todo el mundo postula en su enviado, pero es Dios que pondrá quién es su enviado. Vamos a continuar con estas series para los hijos de Noé. En la próxima vamos a ver la obra de traer la Torá al mundo y algunos de los problemas que ocurren en este tema. Si de verdad la Torá está supuesto a ser dado o compartido con el mundo no judío. No pierde la próxima lección. Le invito que invites, por favor, personas de habla español que son no judíos, o si desean ser judíos, que comiencen por esta senda, la senda de los hijos de Noé,
para que dirige lo que es hacia Dios. Y déjame decir estas palabras. No necesitas ser judío para tener una porción en el mundo venidero, pero sí hay que regresar a Dios, pedir a Dios darte lo que es la entrada a estos mandamientos y decir con tus palabras, perdóname, oh Dios, que he fallado. Y yo de aquí en adelante voy a asumir las 7 leyes de Noé, como ha mandado tu palabra dado por el pueblo tuyo, el pueblo de Israel y los sabios. Cuando haces eso, llegas a ser parte de los que observan está en camino de observar las 7 leyes de Noé. Recibe bendición como resultado. Póngase en contacto con nosotros. Los Caminos de Israel @yahoo.com. Distribuye este video, esta clase, a todas sus amistades no judías. Y dile, ¿sabe qué? Sí podemos vivir en un mundo lleno de armonía con el prójimo, creyendo en un solo Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, y dejar la matanza, dejar las religiones que enseñan el odio al prójimo y el asesinato al prójimo, y agarrarte directamente al Dios creador. Y así se cumple el versículo, que el conocimiento de Dios llenará todos los rincones del mundo. Y yo no va a haber la necesidad de decir al prójimo, conozca a Dios, sino cada cual va a conocerlo y va a dirigir sus caminos y sus pasos de acuerdo a esa revelación que aún viene y está ya goteándose por todo el mundo, llenando como si fuera un río por todo el mundo, hasta que sea saturado el conocimiento de Dios por todo el mundo. Esto aplica a ambos, el mundo de creyentes en Dios, no importando la religión de donde vienes. Es tiempo de deshacernos de las instituciones y conectarnos con el Dios real en nuestra vida cotidiana. Y así tener una forma práctica de vivir como temerosos de Dios, seguidores de las 7 leyes de Noé. Como mínimo, hay mucho más. Invita a sus amistades. Les deseo una buena semana y vamos a continuar con estas series de una forma regular. Luz a las naciones. ¿Se ha arrojado luz en el día de hoy? Conéctate con este estudio. Shalom, shalom.